La historia comienza en una escuela preparatoria donde conocemos a nuestro protagonista, Tsunaki, quien tras ser transferido a una nueva clase se enamoró a primera vista de Hiyori-san, la chica más popular de su clase. Tanto fue el impacto que le causó que no pudo contener sus sentimientos y le terminó mandando una carta de amor en cuanto pudo, esperando con ansias por su respuesta. Sin embargo, quien le respondería no sería ella, sino su amiga Ichinoso, la cual, aparte de rechazarlo por ella ya que no tiene los ovarios para dar la cara, le daría como excusa que no puede aceptar sus sentimientos porque le traería problemas, quedando nuestro prota destruido en segundos, porque aunque sabía que lo más probable es que lo rechazarían, después de todo es la chica más popular del salón, no pensó que sería tan fría e indiferente con él, y así seguiría por varios días. ¡Ay, cosita! Hasta que en uno de ellos, mientras se sentía miserable, aparecería nuevamente Ichinoso tratando de animarlo un poco, diciéndole que para la próxima se vea más varonil, que la abrace por detrás, ya que las cartas de amor son solo cosas de chicas. O sea que mi amigo José sabrá. He vivido engañado, banda. Bueno, bromas aparte, Tsunaki aprovecha para contarle lo mucho que se esforzó escribiendo esa carta, además del valor que tuvo que acumular para poder dejarla en su casillero. Pero todo eso fue en vano, ya que Ichinoso le revela que aunque le dijo eso antes, la verdad es que ni leyó la carta. O sea que desde su punto de vista no le interesa en lo más mínimo, y le da algunas razones, como que nunca está bien arreglado, su escritorio es un desastre, siempre anda encorvado, se salta la actividad del club, entre muchas cosas más, y por eso también le recomiendo otras cosas, como que lea libros con palabras, sí, porque lo normal es que se lea con tamarindo, ¿no? Pendejo. Bueno, volviendo al tema, al ver que se pasó de la raya y que sospechosamente sabe muchas cosas de él, le dice que si se siente frustrado, entonces tiene que triunfar sobre Hiyori. ¿Cómo así? Muy fácil. Lo que le propone es vengarse ella, hacer que se arrepientan de haber rechazado su carta en un principio. Pero, ¿cómo podría hacerlo? Pues hay varias formas, pero la más fácil a seguir para él es el club de béisbol. Y por eso Ichinoso le propone que empiece por mejorar eso, ya que después de todo a la mayoría de la escuela le gusta el club de béisbol, y eso incluye a Hiyori. No obstante, Tsunaki no sabe ni por dónde empezar. Además, solo es un suplente, pero sobre todo piensa que esforzarse tanto por algo que tal vez no vaya ni a funcionar no vale la pena. Entonces Ichinoso le deja algo en claro. Es cierto que Hiyori no fue justa con él al rechazarlo, pero incluso con esa actitud, ella también pensaría que no vale la pena rechazar apropiadamente a alguien sin agallas ni ánimo de mejorar como él. Yéndose del lugar molesta, mencionando lo patético que es. Ouch. Y aunque esto lastimó un poco a Tsunaki, lo hace comprender la realidad. Así que a partir de ese día empezó a esforzarse como nunca en el club, yendo todos los días, tomando horas extras, entrenando en la lluvia y muchas cosas más. Lo que hizo que poco a poco los jugadores principales del club lo pusieran como primer bateador. Pero aún así no dejó que el ego se le subiera y siguió entrenando mientras Ichizono lo observaba desde lejos. Hasta que luego de varios meses lo veríamos jugar con el equipo en la clasificatoria de la prefectura, siendo ya toda una estrella en el equipo, pero esto, aunque es bueno, no lo llenaba, sino el hecho de que una vez termine el partido, recibe una carta de Hiyori nuevamente entregada por Ichinoso, y aunque es más una carta de fan que de amor, esta le revela que lo consiguió, porque aunque Hiyori no lo quiera admitir aún, se enamoró de él, y por eso le preguntan qué hará ahora. ¿Rechazarla de la misma manera? ¿Ignorarla para que lo dé la más? ¿O simplemente escoger a otra chica? Ya que ahora es el chico más popular de la escuela. No obstante, tampoco fue por eso que trabajó tan duro, sino por ella, Ichizono, a quien toma por la espalda antes de que se vaya, al igual que un hombre como ella lo había mencionado antes. Porque sí, no hizo todo esto solo por Hiyori, bueno, en parte sí, pero sobre todo por Ichizono, la única chica que lo apoyó desde el principio, a la cual quería impresionar a como diera lugar, para que le dijera lo genial que es.
pero tampoco hacía falta. Después de todo, siempre estuvo enamorada de él, dándole un beso al no poder contenerse más, perdiendo una amiga, sí, pero ganando lo que siempre buscó, el amor de Tsunaki. Y bueno banda, es así como termina esta hermosa historia, que en serio espero que les haya gustado. Y si no, pues... Y antes de irme, mando un saludo a los miembros del canal. En serio chicos, muchas gracias por su apoyo. Y una vez dicho eso, me despido. Chao.